Hola a todos y a todas. Hoy quería hablar de un tema que a mí personalmente me ha limitado mucho en mi vida y es el perfeccionismo. Y bueno, y no sé si te suenan cosas como las de escribir un mensaje, borrarlo, volver a escribir y borrarlo, pensárselo mucho antes de mandarlo. También procrastinar porque nunca estás satisfecha del resultado. También, por ejemplo, estar en una reunión y querer decir algo, tenerlo en la cabeza, esperar al buen momento y al final ni siquiera lo dices. Nunca estar satisfecha de lo que haces. Tardar mucho en hacer las cosas porque siempre quieres evitar el error o siempre ves el error por todas partes. Si te sientes identificado con esto, créeme que te entiendo porque yo he sufrido esto toda mi vida, o al menos desde que tengo recuerdos, desde mi niñez. Y bueno, os voy a contar un poco la historia, porque es verdad que cuando era más pequeña, y estoy hablando porque tengo recuerdos, 7 años, 6, 7 años, yo no tengo recuerdo de que tuviera perfeccionismo, es decir, hacía las cosas sin ponerme estándares, sin juzgarlas luego. Por ejemplo, cuando era pequeña me acuerdo que escribía un diario y no tenía ninguna expectativa con ese diario, simplemente lo escribía porque me gustaba escribirlo. También me acuerdo que escribía historia. Una vez hice un blog de música, también dibujé y escribí un cómic también. Y me acuerdo que lo hacía de una manera fluida, simplemente porque me salía de mí y, y sin tener expectativas con respecto a ellos, sin querer amoldarme a una expectativa y sin querer evitar errores. Lo de los errores vino luego un poco más tarde en el colegio. Ya me acuerdo que en los exámenes, cada vez que salía de un examen, pues nunca estaba satisfecha con lo que había hecho. Siempre pensaba que no había respondido al estándar impuesto o que yo misma me había impuesto. Y, y me acuerdo que lloraba, salía llorando de muchos exámenes y luego en esos exámenes sacaba buena nota, pero yo verdaderamente no podía sentirme satisfecha de lo que había hecho. Siempre pensaba que no estaba a la altura lo que había hecho, que no había respondido al estándar que yo misma me autoponía. Y siempre evitaba el error también, evitaba hablar o evitaba exponer aquella parte o evitaba hablar cosas que pensaba que no iban a ser aceptadas en clase, así que evitaba no exponerme y solo decía algo si estaba muy, muy segura de ello, cosa que sí me sentía segura, cosa que nunca pasaba, nunca llegaba a sentirme segura, por lo tanto no hablaba, no me expresaba tampoco. Y bueno, y esto ha continuado hasta la edad adulta y ya en la edad adulta pues en el trabajo, por ejemplo, en las reuniones, querer decir una idea pero no atreverme porque pienso que no va a ser pertinente, o tener una idea y pensarla en la cabeza para para decirla lo más perfecta posible y esperar el buen momento y luego al final nunca decirla. Em, Escribir mails y corregirlo una y otra vez con ChatGPT porque para evitar cualquier error, estar constantemente evitando errores, en la huida del error y siempre intentando responder a un estándar que es al fin y al cabo autoimpuesto, porque me lo autoimpongo yo misma. Y, y bueno, y es verdad que reflexionando sobre este tema, es el perfeccionismo, yo creo que viene mucho de la educación y el perfeccionismo, este perfeccionismo paralizante, porque hay un perfeccionismo o una parte del perfeccionismo que tiene sus beneficios, por ejemplo, prestar atención al detalle o, o por ejemplo también no contentarse con lo mínimo y eso nos permite progresar,
Pero aquí estamos hablando de un perfeccionismo que paraliza, que autocensura, que te impide la acción y que al fin y al cabo te limita mucho a expresar, a decir y a hacer lo que tú verdaderamente quieres hacer. Es un perfeccionismo que viene del miedo a no cometer el error, del miedo a no corresponder a un estándar. Y bueno, en mi caso está muy relacionado con la educación que yo misma tuve en casa. En mi casa es verdad que mi padre es una persona que siempre ha relacionado mucho su propio valor con el hecho de hacer cosas y de hacer cosas bien. No le gustaba sentirse inútil. Mi padre era una persona maravillosa, pero que tenía muy ligado su propio valor con el hecho de hacer las cosas y de hacer las cosas bien, y no aceptaba fácilmente el error. Y, y aunque no me lo decía de manera explícita, pero observando sus acciones y con su sobreprotección, porque a mí y a mi hermana nos sobreprotegía mucho, hacía las cosas por nosotros. Entonces yo cuando era pequeña, cuando no hice muchas cosas por ensayo-error, y, y yo llegué a adoptar la creencia de que si no hago las cosas bien, si hago las cosas con errores, no valen nada, no tienen valor. Yo observando a mi padre y a partir de esta sobreprotección, no intentar las cosas por ensayo a error, yo creo que una creencia se instaló en mi cerebro y es la de si no hago las cosas bien, si no hago las cosas sin error, no valgo y no me aceptan. De hecho, es lo que yo creo que veía en mi entorno familiar. Si no hacía las cosas bien, mis propios progenitores no me iban a aceptar. Esto evidentemente pasaba de una forma más o menos inconsciente a partir de lo que yo observaba y de las acciones que yo podía observar en casa. Y bueno, esta creencia que evidentemente es inconsciente, no te lo dices tú todos los días, pero la refuerzas con las acciones que vas haciendo. Esta creencia de si no hago las cosas bien, si no hago las cosas respondiendo a un estándar que viene de mis mentores, de las personas que pongo en un pedestal, de aquellas personas que admiro o de diversas fuentes. Si no respondo a un estándar, si no hago las cosas sin error, no tengo valor y no me van a aceptar. Ese no me van a aceptar responde a un miedo muy primitivo, que es el miedo a no ser aceptado, el miedo al rechazo, que está codificado en nuestro cerebro reptiliano, porque en la época de las cavernas, como sabemos, pues aquel que lograba sobrevivir mejor era el que se adaptaba y el que pertenecía a un grupo, más que aquella persona que acababa sola. En resumidas cuentas, tenían más oportunidades de sobrevivir. Este miedo al rechazo, este miedo a sí, que está ligado a esta creencia, pues es lo que activa mecanismos de defensa. Y por eso en la edad adulta he sentido siempre una gran frustración, porque yo quería decir las cosas de manera espontánea en las reuniones. Yo quería poder hacer un proyecto un poco más rápido, sin tener que comerme el coco, sin tener que obsesionarme con detalles, porque hacerlo más rápido también habría servido. Y yo querría haber dicho muchas más cosas, querría haberme expuesto mucho más, pero siempre caía en los mismos patrones. Y bueno, esto ha supuesto una gran frustración de por qué sigo cayendo en estos mismos patrones. Y claro, es que el cerebro, mi cerebro reptiliano, me estaba protegiendo de algo que había detectado como una amenaza, que era el hecho de hacer las cosas sin error y no tener valor, no ser aceptada por los demás. Y entonces, pues,
mi cerebro de manera automática aplica mecanismos de defensa para protegerme. Estos mecanismos de defensa son el hipercontrol, por ejemplo. Antes de hacer algo voy a intentar verlo por todos los lados, voy a intentar reflexionarlo 1000 veces como para tenerlo todo controlado antes de hacerlo para evitar el error. Y bueno, la buena noticia es que igual que reforzamos esos circuitos del miedo, también podemos reforzar ahora, dejar de reforzar esos circuitos y empezar a reforzar unos que nos sean más útiles y que sean más acordes estén más acordes con la persona ahora que queremos, en la que queremos convertirnos y con las cosas ahora que queremos realizar de verdad. Y bueno, yo voy a decir aquí las cosas que yo estoy aplicando y que me están ayudando muchísimo. Y lo digo claramente de manera honesta, yo todavía no he salido completamente de esto y yo creo que de este miedo al rechazo no se puede salir completamente, pero podemos evitar caer en la parálisis completa y podemos mejorarlo infinitamente. Podemos vivir con ellos de una manera que no frene convertirnos en la persona que queremos ser y hacer las cosas que queremos hacer. Y bueno, el primero es comprender qué es el perfeccionismo verdaderamente, porque si nos ponemos a buscarlo siempre, cuando nos da la definición, nos describen los síntomas que ya conocemos, pero realmente el perfeccionismo es esto, es el miedo, es un miedo aprendido. Es un miedo aprendido a cometer un error, a no hacer las cosas con respecto a un estándar que viene de diferentes fuentes. Y en suma es eso. Y este miedo, como ya hemos dicho, suele venir de otra creencia, que es la de si no respondo a un estándar, si no hago las cosas sin error, no tienen valor, no tengo valor y no me van a aceptar. Una vez que hemos comprendido lo que es realmente, cuál es el origen, de dónde viene este perfeccionismo, entonces podemos empezar con otro pilar que yo también apliqué con el insomnio, que es el de aceptar el error. Aceptar el error, asumir que vas a hacer las cosas con errores. Yo este vídeo lo estoy haciendo con errores. Según mi estándar, según las cosas que yo me he preparado, este vídeo está plagado de errores. No responde en absoluto al estándar que yo había hecho. Yo me había hecho un script en mi cabeza muy bien, pero yo lo asumo, que este vídeo va a tener un montón de errores y entonces se trata de aceptar el error, y aceptar el error es estar dispuesto a hacer las cosas con error sin intentar cambiar nada. Por ejemplo, ahora estando en reunión, por ejemplo en mi trabajo, estoy en una reunión, ahora me autorizo decir algo que quiero decir, que me viene así de manera espontánea, me permito decirlo y que yo quiero realmente decir. Y luego a lo mejor, una vez que lo he dicho, pues me vienen pensamientos como: menuda tontería lo que he dicho, no es para nada pertinente, ¿qué van a pensar? Me van a venir todos esos pensamientos. Los observo, no los alimento. Y voy a tener también sensaciones físicas, me va a lo mejor a latir el corazón más rápido, voy a notar el calor que sube aquí a la mejilla, me voy a poner más roja. Voy a observar todo eso sin intentar cambiar nada. Lo dejo al cuerpo y a la mente dejar que haga lo que tengan que hacer. Y yo voy a seguir haciendo las cosas que yo quiero de verdad hacer, teniendo la confianza de que yo me voy a acompañar en este proceso, me voy a acompañar sin ponerme culpa, sin ponerme juicio, me voy a acompañar observándome, acompañándome y con la confianza de que puedo hacerlo a pesar de que vaya a ser incómodo. Y luego pues otra etapa de esto que sería la etapa, como yo digo, la etapa pro, ya sería de hacerse un poco amigo del error. Y esto hay muchas personas que que lo hacen con mucho arte. Yo me acuerdo de unos vídeos de un chico que hablaba sobre cómo él mismo también superó el insomnio. Y no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero su vídeo estaba muy bien.
Y bueno, y me acuerdo que en uno de sus vídeos, en un momento dado, eructó, le salió un eructo al chico. Y bueno, y en el montaje del vídeo, pues podría haber quitado este error, podría haberlo borrado. Y él no solo no quitó el error, sino que lo utilizó pues como un medio para decir, oye, esto es natural, estas cosas pasan, y lo que hizo es que le puso un efecto eco. Y a mí personalmente, cada vez que lo veo me hace mucha gracia, pero, pero de verdad de la buena manera, me río con él, lo toma con autohumor hacia él mismo, y es una manera de quitarle peso al asunto, quitarle gravedad al asunto. Y esto es el arte de hacerse amigo un poco del error, y bueno, y seguro que conforme nos sentiremos más cómodos haciendo errores y haciendo las cosas con la imperfección, pues podemos empezar a hacerlo con arte, como este chico. Otro pilar importante es cambiar el foco, pasar del modo conseguir, alcanzar, hacer las cosas para responder a un estándar, o lo típico, lo de, venga, voy a to-do list, voy a completarla. En el trabajo voy a ponerme con el proyecto y lo voy a hacer de la manera más perfecta posible, no me voy a permitir el error. Hacerlo todo como poniéndose con el modo high achiever, como se dice en inglés, como el modo, venga, conseguir, alcanzar, y al final para responder a unos condicionamientos, unos estándares a veces que ni siquiera nos corresponden. Es como seguir un poco una receta y a rajatabla, y luego tener el plato y a lo mejor que ni siquiera nos guste. La estamos siguiendo un poco por defecto, por estar en modo automático. Pues pasar de ese modo, del modo alcanzar, conseguir, hacer cosas para alcanzar un estándar, para responder a un estándar que viene de educación, condicionamientos sociales, etcétera, a pasar al modo vivir una vida auténtica e íntegra, una vida que nos corresponda, que nos llene, en la que hagamos cosas que nos importen de verdad. Y entonces ya nuestro foco no va a estar en eso, en alcanzar, conseguir o intentar adaptarse a ese estándar, sino que va a estar en la creatividad, en la amistad, a lo mejor, en crear proyectos que nos importan, que nos llenen. Y esta parte es súper importante porque las ganas de hablar, de compartir, de hacer, van a ser más importantes que el miedo a equivocarse, porque es algo que es importante para nosotros. A mí, yo por ejemplo, en el trabajo me he observado y me pasa que cuando estamos hablando pues, de cosas que en realidad a mí no me importan, como el módulo sobre jurídico de algo, de no sé qué, o la facturación, que no me importa, pues entonces tengo tendencia a estar menos segura, tengo tendencia a tener esos miedos, surgen. Y sin embargo, por ejemplo, estoy con mi mismo equipo, con mi mismo jefe, y hablamos de viajes y hay algo que se enciende en mí, porque a mí me encanta viajar, y ahí veo que empiezo a hablar de manera espontánea. En la vida siempre en el día a día, hay cosas que nos encienden y otras cosas que no se apagan. Y bueno, y es pasar a este modo, vivir una vida auténtica, es eso, centrarnos en lo que es importante de verdad para nosotros, y cuanto más importante es, nos vamos a dar cuenta de que el hecho de hablar, de comunicar, va a pesar más que el miedo que pongamos tener al error, porque es algo que nos inspira, es algo que nos importa, y el error aquí tiene tendencia a pesar menos. Y por último, pero no menos importante, confía en tu valor innato y sin condiciones. A mí, por ejemplo, no se me pasaría por la cabeza de valorar a mi hijo o según si responde a unos estándares o según si se equivoca o no. Mi hijo tiene un valor intrínseco innato por el hecho de que es
un ser humano con capacidad de amar, como todos los seres humanos de este planeta, y por el hecho de que lo amamos. Y su valor lo tendrá siempre para mí. Independientemente de lo que haga, independientemente de todas las veces que se equivoque, independientemente de lo que consiga o no, no se me ocurriría, no se me pasaría por la cabeza determinar su valor según lo que haga o lo que deje de hacer. Y sin embargo, yo conmigo misma lo he hecho y lo sigo haciendo. Pues eso, es tener esa confianza por encima de todo, de que no tienes que hacer nada, de que no hay nada que alcanzar, no hay nada que obtener para tener valor, porque ese valor ya es intrínseco, lo tenemos todos los seres humanos, por el hecho de tener esa capacidad de amar. Y bueno, en este aspecto también del perfeccionismo, pues nos cuesta mucho, por lo menos a mí es una cosa también que me cuesta mucho, es sentir orgullo de las cosas que hacemos, sentirnos satisfechos. Y bueno, y a veces tenía pensamientos como, y con estos vídeos de YouTube me ha pasado, ¿y qué pasa si no me siento satisfecha nunca de estos vídeos? ¿Vale la pena que los haga? ¿Voy a vivir siempre con este sentimiento de insatisfacción? Y entonces es bueno aquí hacerse una pregunta. Si te dieran a elegir, ¿prefieres no sentir nunca satisfacción o prefieres no atreverte nunca a hacer las cosas que te importan de verdad? Y yo sin duda voy hacia lo segundo. Y es que el orgullo, el sentirse tan satisfecho de algo, pienso que no viene de hacer las cosas perfectas, viene de hacer las cosas alineadas con lo que queremos, con nuestra verdad del momento, con lo que queremos comunicar en nuestro momento presente. Y bueno, y hasta aquí lo que yo quería comentaros sobre este vídeo sobre la imperfección, completamente imperfecto, pero que he hecho desde corazón y expresando lo que yo siento como justo y lo que yo siento como verdad en este momento. Y nada, os animo a comentar si vuestra experiencia también con respecto a esto y si algo de lo que he dicho también os sirve, me encantaría leeros en comentarios. Y bueno, hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.